la zona y hacen movimientos circulares. Bueno, eso así me lo han dicho a mí. Muy bien. ¿Y percibiste tú algo cuando te lo aplicaron? Se escucha un sonidito. Se escucha Como, un sonido. ajá, pero, o sea, muy, muy, muy leve. Ok, gracias, Se, Samantha. se calienta la zona también. ¿Se calienta la zona? Ajá, donde te están tratando. Se calienta la zona cuando te están tratando. ¿Y cómo te lo aplicaron? ¿Con gel también? Sí, también con gel. Ah, ok. Muy bien, Jafet. ¿Quién más de los que dijeron yo? Se siente calientito, maestra. ¿Se siente calentito? Al momento de la circulación que hace. ¿Del movimiento? Ah, Ok. A ver, una pregunta. De los que ya les han puesto el ultrasonido, me imagino que te lo aplican después de otro medio físico, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el gel? ¿Frío o caliente cuando se lo aplicaron? ¿Se acuerdan? ¿Sintieron algún cambio de temperatura? frío. Frío, muy bien. Jacqueline, Maestra. Jafet. Mándelo, era. Dice Monse que si la puede aceptar, por favor. Sí, gracias. Ok. Es bien importante como recomendación y que no lo hacemos a veces por el tiempo o porque ya tenemos el otro paciente o por cuestiones más que nada de tiempo. El gel, tú quitas la compresa, ¿cómo queda la zona donde estás tratando? Calentita. ¿Sabe qué? Ahora, señora Juanita, le voy a poner ultrasonido terapéutico. Llegas con tu aparato, preparas tu cabezal con gel, como dice su compañera, pero ese gel está frío. ¿Cuál va a ser la reacción del paciente? Que va a sentir el cambio de temperatura, ¿sí? Entonces, ahí, esos pequeños detalles hay que consentir a nuestros pacientes. O le dices, lo preparas al paciente, el gel va a estar poquito frío, lo voy a aplicar, pueda percibir el cambio de temperatura. O tú como terapeuta, te das tus, ahora sí que mini tips, caliento yo el gel un ratito dentro del compresero, lo saco y mi gel ya está tibiecito, tampoco muy caliente, porque vamos a hacer la contraparte de la lesión. Entonces, es bien importante a la hora de aplicar el ultrasonido terapéutico esos detalles. Bien, explicarle al paciente qué es el ultrasonido terapéutico. Porque tú le dices ultrasonido y luego ellos dicen, ¿y qué salió? ¿Cómo está mi tejido? ¿Cómo está mi rodilla? Y tú dices, pues, ¿qué salió de qué? Piensan que les estás haciendo una ecografía, que va a salir la imagen de donde tú le estás aplicando ultrasonido. ¿Sí? Esos dos detalles. Bueno. Como yo ya les decía, el ultrasonido va a tener dos efectos, dependiendo la frecuencia que tú vayas a aplicar. Ya les mandé la presentación, ya también les mandé el cuestionario. ¿Sí, chicos? No vamos a terminar este tema el día de hoy, claro que no, porque está un poquito largo. Maestra, una duda antes de que empiece. Sí, Cristian. ¿Ya tiene las calificaciones? Ahora sí. No. Ok. Gracias. ¿Ya les aparecen? Creo que no les aparecen. Les van a aparecer, chicos, cuando a nosotros nos cierren la oportunidad de subir calificaciones y actualicen la plataforma para que no se angustien.
porque si ustedes se meten a plataforma ahorita todas les va a aparecer 0, aunque yo ya las haya subido. Tienen que esperar a que se cierre la plataforma para maestros en subir calificaciones y ahora sí ustedes intervienen. Bien, entonces, bien específico, ultrasonido terapéutico es lo que nosotros vamos a utilizar. Hay de 2 tipos, que es la que nosotros utilizamos desde 0.5 Hz, megahertz a 3 megahertz. Es el uso que vamos a obtener en terapia. Y a partir de los 3 megahertz a 10, es el uso que se va a utilizar para un diagnóstico o una ecografía, que es lo mismo, ¿sí? Que es lo que utilizan los ginecólogos para hacer los ultrasonidos en el embarazo. Para recordarles de los principios de la onda, la unidad de frecuencia con la que se va a medir la onda sónica, o sea, la onda de sonido, es en Hertz, es la unidad de frecuencia. Entonces, un Hertz va a equivaler a un ciclo por segundo, que es lo que tenemos en esta parte, en esta imagen, ¿sí? Este es un Hertz, es un ciclo por un segundo. Entonces, un megahercio va a equivaler a 1.000.000 de hertz, ¿sí? ¿Qué nos va a medir? La onda. La onda como pasa ese sonido en ese tiempo y en ese punto de lineación de ondas sónicas. Si algo no me entienden, interrúmpanme. Entonces, todo el ultrasonido no se va a emitir o no se va a transmitir en el vacío. Tiene que tener un contacto, ya sea el gel, y tiene que tener un lugar donde aterrice esa onda, ya sea un tejido, ¿sí? En este caso. En el oído nosotros podemos escuchar a través de 16.000 a 20.000 Hz en el hombre, en el humano. Las ondas infrasónicas están por debajo de 16.000. Aquí lo importante es que nosotros, cuando apliquemos ultrasonido, no se debe de escuchar ese sonido que emite el ultrasonido terapéutico. Hay que ver qué está pasando en el aparato. Ahí es donde me llama la atención que dijeron que se escuchaba, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hace el ultrasonido? Aquí está mi cabezal y aquí está emitiéndose las ondas mecánicas que se propagan mediante un medio determinado desde un emisor, desde un aparato que emite esa onda a través de que yo voy a hacer un movimiento ondulatorio a una velocidad determinada. El movimiento debe de ser suave, rítmico y lento. No debes de estar agarrándote así con el ultrasonido rápido, porque no es la función, vaya. Y pues obviamente la velocidad de transmisión de la onda va a ser más lento que la luz, ¿sí? Ok. Las ondas sónicas o las ondas de sonido se van a generar a partir de un efecto pisoeléctrico. ¿Qué quiero decir? Yo aplico una tensión en mi cabezal. El cabezal está formado de cristales, casi siempre de partículas de cuarzo, que son las mejores. Entonces, ¿en qué va a consistir? En que estos cristales o este cuarzo que está en el cabezal va a determinar va a sentir esa presión que yo estoy haciendo con el contacto y va a generar esa descarga eléctrica o esa emisión de onda sónica, ¿sí?
Entonces, si mi efecto piezoeléctrico en el cuarzo, en los cristales, no es adecuado, ahí me quiere decir que mi ultrasonido puede que esté descalibrado. Importante, la descarga que va a emitir este efecto siempre va a ser positiva en un lado y negativa en otro, ¿sí? Se separa. Ahí quiero decirles que en el efecto piezoeléctrico, si no se emite bien esa onda sónica, puede una de dos, que mi cabezal esté descalibrado y lo tenga que revisar, o que ya están dañados los cristales. Es lo más caro de un ultrasonido, el cabezal. Entonces, a veces cuando nosotros lo movemos por cuestión de tiempo y, ay, pásame el ultrasonido, se nos cae el cabezal, es como perder una vida en el aparato, ¿sí? Para que tengan cuidado con sus aparatos, chicos, cuando ustedes los tengan. Se nos hace muy fácil, ay, se me olvidó mi material o no me lo llevo porque saliendo de la escuela voy a ir a otro lado, lo pido prestado, se te llega a caer o te toca la mala suerte, entonces ahí ya te quedas cajeado con el compañero. Yo les digo que el material o el equipo de trabajo es personal. Ahora sí que muy profesionales, ahí les digo, discúlpame, es tu responsabilidad, compañero, traer tu material, pero no te lo presto porque le puede pasar o lo puedes dañar, ¿sí? Se escucha un poco egoísta, pero así es como nosotros nos debemos de poner. Eso es lo que les acabo de explicar, que a través de un cristal de cuarzo se aplica una tensión eléctrica, esas moléculas se reordenan, al quitarla, el cristal va a vibrar o se puede emitir el sonido en caso de que el cabezal esté descalibrado o esté dañado, ¿sí? Necesitamos siempre estar en contacto para transmitir esa vibración o esa onda sónica. Aquí nada más para hacerles referencia, hay dos tipos de efecto piezoeléctrico. El indirecto, que es la conversión de electricidad a sonido por medio de un transductor, y el directo, que es la conversión de un sonido a electricidad por medio de un transductor, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? Bien, nos vamos a la parte del transductor. El transductor va a ser ese dispositivo que convierte la energía eléctrica en sonido. ¿Qué es esto? Déjenme. Esto, ¿sí? Entonces, viene la onda sónica, la electricidad, aquí la va a convertir en una emisión de sonido, ¿sí? El transductor que nosotros utilizamos casi siempre es redondo. Bueno, la mayoría de los ultrasonidos es redondo. Y nuestra emisión, ¿cómo va a ser? Curvilíneo o escalonado. Va a ser escalonado, ¿sí? Va a tener un punto de referencia y de ahí se va a dispersar la onda sónica. Obviamente que con el movimiento yo voy a hacer movimiento a nivel molecular o de célula y voy a emitir ya sea el calor o vibración en el tejido, ¿sí? Este es una emisión de onda sónica lineal, este es curvilíneo y ese es escalonado. El que nosotros utilizamos, ese es el escalonado. ¿Bien? El transductor, pues obviamente, ¿saben qué? Permítanme un poquito, me voy a traer el ultrasonido.
Bien. ¿Ahí me ven todos? ¿Sí? Entonces, ese es el cabezal, es el transductor. Este es como de 5 centímetros de era. ¿Qué me va a producir este transductor? Sabemos que va a tener un cable, que es lo que vamos a cuidar cuando lo hagamos en la técnica de inmersión, ¿sí? Este transductor o todos los transductores. Se apagó el micrófono. Sonido y va a almacenar un sonido. Convierten energía de un tipo a otro. Es un emisor y es un receptor. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo yo lo voy a aplicar, si de contacto directo o en inmersión acuática, ¿sí? Ahora bien, las frecuencias, la efectividad que vamos a tener, pues va a consistir en 2 frecuencias, 1 megahertz y 3 megahertz. Ojo, 1 megahertz vamos a producir un efecto de calor. Y 3 megahertz vamos a producir un efecto de movimiento molecular o vamos a mover un poquito más superficial por el tipo de onda como viaja, ¿sí? Dependiendo aquí, el ciclo de trabajo es el haz ultrasónico lo que nos va a penetrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es más profundo? 1 megahertz que 3. ¿Sí, chicos? Pero ¿por qué dice aquí, maestra, que el 50% me va a penetrar en 1 megahertz 4 centímetros y en 10% 12 centímetros? Porque se va a atenuar, se va a disminuir ese haz ultrasónico. Sí va a alcanzar a penetrar, pero no va a ser tanto porque va a estar al 10%. Inclusive, en 3 megahertz, al 50% va a penetrar 1,5 centímetros, pero al 10% puede llegar hasta 5. ¿Sí? Ahorita me van a entender esto. En las ondas nosotros tenemos 2 tipos de respuestas. Aquí está mi emisor, aquí está mi receptor. Entonces, una onda reflejada o de reflexión es cuando la superficie de los tejidos va a recibir ese reflejo y se va a regresar. Aquí lo importante es que tú como terapeuta físico, cuando yo aplico mi cabezal, siempre lo estoy moviendo. Estoy haciendo movimiento para que no se pierda esa reflexión de onda. Porque si la pierdes, otra vez tienes que volver a iniciar, lo vuelves a hacer en contacto y tienes que buscar esa reflexión dentro, ¿sí? Inclusive, si tú llegas a poner atención en 3 megahertz y estás viendo cómo el tejido por dentro, puedes ver la onda superficial, muy ligero, ¿sí? Y la refracción, pues va a ser la redirección de esa onda que tú vas a poner a la hora de reubicar otra vez el cabezal. ¿Sí, chicos? Son los 2 efectos que vamos a obtener. Aquí más o menos es como cuando en reflexión tú emites una voz y la voz no puede atravesar ese obstáculo y rebota. ¿Sí? Es lo que va a pasar. Si tú, como fisio, no mueves esa onda, ¿qué va a pasar con esa onda? Se va a penetrar, se va a concentrar y el paciente te va a decir, ¡ay, me pica!
y es ahí donde nosotros estamos concentrando la onda sónica o las ultrasónicos, ¿sí? Entonces, por eso tienes que moverlo, para generar esta parte. ¿Sí, chicos? Bien. El ultrasonido terapéutico no quema, se concentra en las ultrasónico. Ustedes van a escuchar a lo mejor que le puede quemar, pero no es cierto. El ultrasonido terapéutico se concentra en las ultrasónico. La atenuación es lo que yo les hablaba. A medida que la onda se va a profundizar, se va a hacer más débil, ¿sí? Entonces la amplitud debe de ser a medida que se profundiza. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser directamente proporcional el haz de atenuación a la frecuencia que tú ya aplicas, como el ejemplo que les daba hace ratito, del 50% al 10% de ciclo de trabajo. ¿Sí? Bueno, aquí les dice que la atenuación de la onda sónica va a depender de las estructuras donde va a absorber mayor energía. Donde podemos aplicar y vamos a obtener mayor efecto es en tejido blando. En tejido óseo casi no se emite la onda sónica, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos tejidos blandos? Pues el cartílago, el tendón, la cápsula articular, ligamentos y músculos. ¿Por qué? Porque tienen mayor agua. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si decíamos que 1 megahertz va a alcanzar 7 centímetros de profundidad y nos va a dar un tratamiento de calor. Puede ser un tratamiento profundo porque nos va a abarcar hasta 7 centímetros de profundidad. Y 3 megahertz va a alcanzar hasta 3 centímetros y va a ser un tratamiento superficial, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí en 3 megahertz, las ondas van a ser más seguidas, por lo tanto, su amplitud de onda es muy corta, por eso su efectividad es superficial. Sin embargo, en 1 megahertz, su amplitud de onda va a ser más amplia y es donde me va a penetrar más y voy a obtener un tratamiento profundo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Yo sí. En cuanto a la reflexión, Ajá. ¿cómo se puede dar si dice que se va atenuando? ¿Cómo se puede dar? Ajá. Si se va a atenuar ese haz ultrasónico, Sí, eso. ¿sí? Se va a dar cuando tú dejas de mover el cabezal. Por ejemplo, que lo dejas fijo en una zona y no lo estás desplazando ese haz ultrasónico. Te va a rebotar la onda sónica, ¿sí? ¿Y ya es cuando el paciente dice que le pica? Sí, así es. Ok. Gracias. Y que ahí la importancia que ustedes deben de especificar, que el haz ultrasónico quiero decir que son las ondas que emitimos, ese es un haz ultrasónico para que me entiendan, que emitimos cuando nosotros estamos aplicando, se concentra en un punto porque no estás moviendo el cabezal, obviamente. Y esa concentración de ondas suele picar o suele arder. Pero es molesto si tú dejas de mover el cabezal. Si sigues moviendo la zona, el cabezal en la zona de tu tratamiento, no debe de generar esa molestia. A menos, una de dos, que tu frecuencia sea 1 megahertz y lo hayas aumentado la intensidad en la onda, como vaya a emitirse, ¿sí? Entonces, aquí sería una imagen
en mi 3 MHz decíamos que vamos a penetrar a 3 centímetros más o menos de profundidad y nos puede llegar a lo mucho al músculo, a lo mucho. ¿En qué indicaciones está aplicado 3 MHz? Lo aplicamos cuando queremos romper adherencias en la piel, ya sea por una cicatrización queloide o porque no queremos atravesar tanto hasta músculo, ¿sí? Tejido subcutáneo nada más. Y en 1 MHz puede llegar hasta lo que es el hueso, pero a menos que lo pongamos en una potencia al 100% y en una intensidad más de 1.5. ¿Sí? Esta aplicación es por contacto directo. Cuando yo lo voy a hacer por inmersión subacuática, eso es diferente. Bien, el cabezal tiene sus características. Ustedes pueden ver en el campo clínico donde van a desarrollarse que van a ver, o ahorita que están buscando para comprar, van a ver diferentes cabezales. La ERA es el área efectiva de emisión. La ERA es esta parte del cabezal. Esto se mide en centímetros cuadrados. ¿Y qué quiero decir? Que entre más pequeño sea, el tratamiento va a ser más localizado, más puntual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el más recomendado? De 5 a 6 centímetros cuadrado. Es como este, más o menos. Eso es como de 6. ¿Sí? Entonces, tú ves tu transductor y esto es el área de radiación efectiva. Es donde se va a emitir la onda sónica. Aquí en esta imagen, aquí los podemos ver de una manera ventral o anterior. Este es de un centímetro cuadrado. Este es de 2 centímetros cuadrados. Este es el que tenemos nosotros en laboratorio, que es la medida estándar, y este es de 10 centímetros cuadrados de ERA, o de área efectiva de emisión. Ok, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Este me sirve mucho, el de 1 centímetro cuadrado, para zonas pequeñas del cuerpo. Y este, obviamente, me va a servir para zonas grandes del cuerpo o un músculo a tratar un poquito más grande. ¿Sí? Dependiendo. Por ejemplo, en una parálisis facial, hay médicos que se atreven a aplicar lo que es ultrasonido. Yo también tengo la experiencia. Lo aplicamos aquí en la emisión de lo que es el nervio facial. Entonces, pues imagínense, este cabezal aquí, pues no va a ser cómodo para el paciente. No voy a tener ese espacio para moverlo. Me va a funcionar más bien el de 1 centímetro. Pero ahí la importancia de comprar nuestro aparato, nuestro equipo que va a estar en nuestra clínica y tener la opción de diferentes tipos de cabezales o comprar el estándar. ¿Sí, chicos? Maestra, ¿todos se venden por separado? Es como Barbie. Como Barbie. Te dan a seleccionar. Por ejemplo, si lo compras, estos cabezales son del equipo interferencial, del distribuidor interferencial. Entonces te dan el estándar o te dan a escoger qué cabezal quieres con la área de efectividad y ya tú podrías escoger. El más recomendable es de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque es más frecuente, tú como terapeuta, tengas más lumbalgias que más parálisis faciales. ¿Sí? O diferentes otras lesiones que abarquen.
pero si tú tienes la posibilidad de tener tus diferentes tipos de cabezales, los puedes comprar. Por ejemplo, en este aparato que yo tengo nada más venía este y no hay opciones de comprar con otra área de efectividad de emisión. Entonces me quedé con este, que es el más usual. ¿Sí? El índice de no uniformidad pues va a depender de la calidad del cuarzo o del cristal que va a tener el transductor. Dice 5.1 es el normal, 6.1 es máximo aceptable y 2.1 es alta calidad. Esto lo vamos a ver más que nada en las características del aparato. Y es aquí donde el coeficiente o el haz ultrasónico va a emitirse a través de ese cristal y es lo que quiero darles el de no uniformidad, ¿sí? O sea, ¿cómo les diré? Dependiendo del material que tenga nuestro aparato, es qué tan uniforme va a ser nuestro haz ultrasónico. Ok, entonces yo tengo mi transductor en esta zona, tengo mi ERA, tengo un campo cercano, aquí es donde yo ya estoy haciendo contacto con mi piel, y un campo lejano donde se va a emitir ese haz ultrasónico. Este haz ultrasónico va a sufrir cambios, no siempre va a estar concentrado. Esto es dependiendo a qué, a la intensidad que yo voy a mandar esa onda sónica. Tú ya lo pusiste en 1 MHz o en 3 MHz. Ok, mi intensidad va a ser 1.0 watts centímetro cuadrado. Entonces es como va a manejarse esa intensidad de onda, más el ciclo de trabajo, ¿sí? O la potencia con que yo voy a emitir esa onda. ¿Sí, chicos? Ahorita me van a entender eso. Entonces, ya decíamos que tenemos un campo cercano, que es donde está mi transductor, y un campo lejano, ¿sí? Entonces, el campo cercano se llama campo de Fresnel. Y aquí nos dice, a mayor intensidad va a ser mayor interferencia y va a haber la convergencia en el haz ultrasónico. En el campo lejano va a ser menor intensidad, obviamente va a haber menos interferencia y va a ser divergente. Se va a ir en 2 sentidos, ¿sí? Y aquí es de una manera biofísica cómo funciona a nivel de una fórmula, pero pues ahí nosotros no nos vamos a meter. Aquí nada más con que sepamos que el haz ultrasónico va a atravesar 2 campos, que es el campo cercano, que es el de Fresnel, y el otro que es el de Fraunhofer, que va a ser el campo lejano, ¿sí? Solamente eso. Nosotros no nos vamos a poner a convertir esa energía. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Hay 2 tipos de aplicación de ultrasonido terapéutico, que es el de contacto directo, y es el que vamos a hacer inmersión, nuestro cabezal, en agua donde se va a emitir esa onda sónica. Ese es el famoso gel. El gel debe de ser sin color, sin olor, de preferencia transparente. Casi todos los venden azules, no sé por qué. Para que no se vea la mugrecita, no se crean. ¿Algo más, chicos? Porque ya nos queda un minuto. Vamos a quedarnos aquí. El lunes vamos a dar continuación
con ultrasonido terapéutico. Nos falta más de la mitad. ¿Inquietudes? No, ya los hice más bolas. Les prometo la práctica, no se preocupen. Antes de ver pacientes, yo soy la primerita que todos van a practicar. ¿Sí? ¿Tienes sueño? ¿Cómo se les ha hecho esta modalidad de estudio? Tediosa. Muy